Los hospitales de Guayaquil activan sus protocolos ante la alerta del coronavirus. El hospital Luis Bernaza analizó un posible caso sospechoso que luego fue descartado. Un ciudadano chino acudió la mañana del martes a la consulta externa del Hospital Luis Bernaza de Guayaquil. Con mascarilla y hablando poco español, aseguró sufrir de dolor general, fiebre y tos. La novedad causó alerta entre los pacientes y el personal médico activó de inmediato los protocolos de seguridad. Luego de varios exámenes y de informar a las autoridades del Ministerio de Salud, se confirmó que se trataba de una influenza tipo A. Sí, nosotros llamamos a los delegados del Ministerio de la Zona 8, vino un epidemiólogo para hacer el seguimiento del caso. Igual al paciente se le tomaron muestras en nuestro laboratorio y se diagnosticó una influenza tipo A. En esta casa de salud, el diagnóstico para la nueva cepa del coronavirus se hace mediante descarte. En caso de comprobarse que no es ninguna de las que tienen como referencia, el paciente deberá ser tratado en los hospitales designados por el Ministerio de Salud. Debemos seguir los protocolos que ya los emitió el Ministerio de Salud a través del área de vigilancia epidemiológica nacional. El hospital de referencia es el Hospital del Guasmo, que fue designado por el Ministerio de Salud Pública. Ramos recordó también que no todos son sospechosos de portar el virus. Primero deben cumplir ciertas características. Lo primero es el nexo epidemiológico, que hayan estado, digamos que hayan viajado a sitios donde ya tengamos un caso diagnosticado o un caso sospechoso, o haya sido un personal de salud que haya atendido o se haya atendido en un centro asistencial donde se hayan diagnosticado casos de coronavirus, o que hayan viajado a estos países 14 días antes de iniciar los síntomas. En una mesa redonda, médicos tratantes, enfermeras e internos del Hospital Luis Bernaza trataron sobre los métodos de prevención y los protocolos para evitar y manejar el coronavirus. Ante la alerta mundial por la propagación del virus, la Organización Mundial de la Salud recuerda no automedicarse. La entidad recomienda que, ante la sospecha de haberse contagiado, hay que autoaislarse y buscar ayuda médica. Joana Ramos, 24 horas. Continúa en aumento la cifra de muertos por el coronavirus en China. Ya son 132 víctimas fatales y hay casi 6.000 infectados. Con este número, el nuevo virus ya superó la cifra de contagiados que registró el SARS o síndrome respiratorio agudo y grave. El número de fallecidos por el nuevo coronavirus de Wuhan en China se elevó a 132 y el de casos confirmados a nivel nacional a 5.974. Con estos casi 6.000 casos comprobados, ya se superó el número de afectados registrado durante la epidemia del síndrome respiratorio agudo y grave, SARS. Según el informe diario de la Comisión Nacional de Sanidad en China, el número de pacientes en estado grave por coronavirus se sitúa en 1.239, mientras que 103 personas superaron la neumonía y fueron dadas de alta. Además, hay más de 9.000 casos sospechosos. Ahora hay 9.239 casos sospechosos. Se han rastreado 65.537 contactos cercanos de pacientes con la infección. 2 de los primeros aviones con ciudadanos extranjeros salieron de Wuhan con destino a Japón y a Estados Unidos. Una aeronave con 200 japoneses aterrizó en Tokio. Estoy sinceramente aliviado de haber regresado en este vuelo charter. Mientras estuvimos ahí, era una situación preocupante que cambiaba muy rápido. Es un placer anunciarles que hemos completado la revisión saludable de 201 pasajeros provenientes de Wuhan, China, que se detuvieron en Anchorage, Alaska, para reabastecer el avión de combustible para continuar su viaje hacia California. Entre tanto, equipos médicos de las provincias de Qinghai y Fujian, en el este de China, partieron hacia la provincia de Hubei para brindar apoyo y atender a la creciente ola de pacientes contagiados con el virus. Por otro lado, con barricadas y cautelosos guardianes, las aldeas en las afueras de Beijing se blindan para protegerse contra la infección de este nuevo tipo de virus. Angie Torres, 24 horas. Revisamos otros temas. La audiencia del caso Sobornos prevista para este viernes podría diferirse. Los jueces que conforman el tribunal analizan 2 pedidos de deferimiento que presentaron abogados de 2 de los procesados. Para las 8:10 de la mañana de este viernes en el piso 8 de la Corte Nacional de Justicia, estaba definida la audiencia de juzgamiento del expresidente Rafael Correa y de otras 20 personas dentro del caso Sobornos 2012-2016, pero podría no realizarse ese día, pues los miembros del tribunal analizan 2 pedidos de diferimiento solicitado por los abogados de los procesados. Los magistrados estudian diferir la audiencia para la segunda semana de febrero.
La decisión final está en manos del juez ponente Iván León, quien forma parte del tribunal junto a Marcos Rodríguez e Iván Saquicela. En la audiencia de juzgamiento, los 3 magistrados serán responsables de condenar o absolver a los sospechosos de una red de corrupción, tal como lo ha calificado la Fiscalía, en donde están procesados el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y los exministros María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, además de la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, la asambleísta Viviana Bonilla, otros exfuncionarios y casi una decena de empresarios. En el caso Sobornos, la Fiscalía investiga supuestos aportes ilegales de contratistas estatales para las campañas de Alianza País. La audiencia que cerrará una primera etapa del caso Sobornos, en la que se investiga el delito de cohecho, un delito imprescriptible que puede ser juzgado en ausencia, además de marcar el futuro político de los procesados. Podría esperar 2 semanas más para iniciar. Dayana Monroy, 24 horas. Fabricio Correa aseguró que no testificará en contra de su hermano, el expresidente Rafael Correa, en la audiencia de juicio del caso Sobornos 2012-2016. Lo dijo al reconocer su firma en una denuncia por cohecho contra Alexis Mera que se desprende de las investigaciones de esta causa. A horas de que se realice la audiencia de juicio dentro del caso Sobornos 2012-2016, Fabricio Correa, uno de los testigos solicitados por Fiscalía, anunció su decisión de no testificar en contra de su hermano, el expresidente Rafael Correa. Dijo que la versión que rindió en junio de 2019 fue sacada de contexto y usada como elemento de convicción. No hay derecho a que se indisponga la relación familiar y por esa razón no va a asistir. Según su abogado Hernán Ulloa, aún tienen tiempo suficiente para presentar un escrito respecto a su negativa de participar como testigo. El Código Orgánico Integral Penal indica que los parientes, en este caso es hermano, no está obligado a declarar contra otro hermano. Esta declaración la hizo luego de reconocer firme y rúbrica en una indagación en contra del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, un proceso que se desprende de las investigaciones del caso Sobornos, con correos en los que Alexis Mera supuestamente habría intentado manipular a la justicia. Correos en que Alexis contrata jueces que le reportan, está reportado por escrito, ya, que tenían que manejar a los jueces y hacer la sentencia. Fiscalía abrió la investigación previa por cohecho en contra del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, el pasado 22 de enero. Esta es la primera diligencia que se desarrolla. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Inició la audiencia de juzgamiento por cohecho en contra de 2 ex jueces de Pastaza involucrados en el supuesto intento de soborno a otro juez. Fausto Yepes informa. El ex juez de Pastaza, Aurelio Quito, fue detenido en septiembre del 2019 tras un operativo en el que se frustró un supuesto intento de soborno a otro juez para torcer una sentencia que beneficiaba a los miembros de una comunidad en el oriente ecuatoriano. La defensa del juez, quien denunció el intento de soborno, asegura tener los elementos suficientes junto con Fiscalía para procesar al juez Aurelio Quito. Recordemos que en este caso también se ha procesado al juez Bolívar Torres, quien supuestamente iba a ser el beneficiario de otra cantidad de dinero. A través de un operativo conjunto con la UNACE y Fiscalía, se logró la detención del doctor Quito, el momento que estaba realizando la entrega de los valores que fueron ofertados. Fueron ofertados $20,000. El tema estructurado fue el momento de la entrega, realizar, obviamente si se concretaba, realizar y verificar que el hecho denunciado por el doctor John Álava era real. Por su parte, la defensa de los procesados asegura que no existen pruebas suficientes sobre la supuesta entrega del dinero. Lo que tampoco han podido explicar es el origen del dinero que constaba en esos sobres el día del operativo. Y debemos entender que el delito exige que cualquier entrega, recepción de dinero sea con el fin de manipular el control jurisdiccional que ejercían dichos funcionarios. Esta sentencia de acción de protección ya fue subida al sistema SACE con anticipación al hecho suscitado en el restaurante. Me refiero al origen del dinero que estaba en el sobre. No está en lo absoluto. El que dice ser víctima del cohecho por parte del señor Quito, el doctor Álava o abogado Álava, nunca habla del doctor Torres.
Eso es importante. La Fiscalía asegura tener al menos 50 elementos de convicción dentro de este proceso que está en manos de los jueces Wilman Terán, Daniela Camacho e Iván Saquicela en la Corte Nacional de Justicia. Seguimos con más información. 3 meses después de las protestas, aún no es posible definir el número de fallecidos y el contexto en el que murieron. Además, continúan existiendo versiones contradictorias entre la Defensoría del Pueblo, los movimientos indígenas y el Ministerio de Gobierno. Este martes, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, desmintió un reportaje de un medio digital donde se aseguraba haber encontrado incoherencias en la lista de 11 fallecidos que presentó el organismo. Se aclaró que en el listado existen 2 ciudadanos de apellido Chaluiza, José Daniel y José Rodrigo. Sin embargo, según datos del registro civil, los 2 únicos inscritos con este último nombre, José Rodrigo Chaluiza, están vivos. El defensor del pueblo tuvo también una respuesta para esto. Se manifiesta que de acuerdo a datos del registro civil se encuentra vivo. Por supuesto, en contextos de violaciones a derechos humanos, uno de los argumentos que inclusive da pie para pensar en ejecuciones extrajudiciales es que no se reportan las muertes. Aseguró que la investigación del organismo que encabeza se basó en testimonios de familiares y manifestantes, pero que no le compete a ellos definir el contexto de las muertes. No podemos establecer la causa del fallecimiento de las personas porque eso no es una competencia de la Defensoría del Pueblo, sino de las instituciones, sea Fiscalía General del Estado o de la propia Comisión de la Verdad. La CIDH determinó en su informe que al menos 8 fallecieron en hechos violentos producto de una supuesta represión policial. El mismo argumento presentado por las organizaciones indígenas. Pero la versión desde el Ministerio de Gobierno es diferente, pues ahí se asegura que hubo muertes producto de accidentes de tránsito, pero también de otros sucesos, como lo ocurrido con Francisco Quiñones Montaño, quien consta en la lista de las organizaciones indígenas como víctima de un supuesto arrollamiento con un vehículo militar. Pero en el informe del Ministerio de Gobierno se detalla que fue asesinado luego de mantener una riña familiar, en un suceso completamente ajeno al paro. Los asesinos están siendo procesados. Este miércoles el defensor del pueblo, Freddy Carrión, se volvió a referir al tema. Es importante centrarnos en la responsabilidad y empezar a exigir la justicia reparativa que es necesario en este país. Esta tarde la Comisión Legislativa que investiga los hechos de octubre de 2019 se volverá a reunir. Existe la posibilidad de que el defensor del pueblo sea llamado a dar explicaciones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Autoridades admiten que sí hubo filtraciones en el sistema Ser Bachiller, pero que se tomaron los correctivos de forma temprana. El 1% de las evaluaciones está en revisión y la Asamblea empieza a seguir el tema. Fue en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional que el director de la Institución de Evaluación Académica se refirió a la filtración que hubo en el examen Ser Bachiller. Los mecanismos de seguridad estaban funcionando adecuadamente y ya se había evaluado más del 60% de la población. Lastimosamente, y recibimos una afectación en la madrugada del día martes. Esto dice pese a los protocolos de seguridad, por eso hubo cambios en las evaluaciones. Pese a haber cambiado la prueba, mantuvimos el esquema de que el aplicativo que contenía las mismas se entregaba el día anterior. Y en horas ya muy cercanas de esto, aproximadamente las 8 de la mañana de la toma, vemos ¿sí? que nuevamente hay una señal de riesgo en la toma del día miércoles. Ahora están en revisión 1% de esas evaluaciones. Que podría estar reflejando comportamientos atípicos al instrumento de evaluación. Hay indicadores como que el examen fue resuelto en tiempos muy tempranos. La denuncia de este año no es la única. En 2013 y 2014 se presentaron 6 denuncias a este examen. Se debe también a que en esta oportunidad se hizo una evaluación sobre la base de destrezas y no contenidos. En la sesión también estuvo la Federación de Estudiantes Secundarios del país y expusieron su malestar por el examen, aunque no piden que sea eliminado. El examen debe ser por áreas del conocimiento. Vamos a seguir luchando por esta modificación al examen Ser Bachiller. Esto será analizado por los legisladores, pues hay posturas diferentes sobre la pertinencia del examen Ser Bachiller. Las diferentes propuestas es eliminar esta prueba Ser Bachiller. Se está analizando en un curso básico para poder nivelar a todos los estudiantes. En todos los países del mundo se hace una prueba. Aquí hace falta ordenamiento. El Pleno accedió a debatir un proyecto de resolución sobre este tema. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
El Consejo de la Judicatura firmó un convenio de seguridad e inauguró una nueva unidad de flagrancia en Guayaquil, pero sin la contratación de mayor personal. La entidad sufre un recorte de $10,5 millones en su presupuesto para pago de salarios. Consejo de la Judicatura y Ministerio de Gobierno firmaron convenio para compartir información sobre los casos más relevantes en temas de seguridad. A su vez, la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, anunció la creación de una nueva unidad de flagrancia en Guayaquil para una atención de 24 horas. Pero también reconocieron que para esta nueva área no habrá contrataciones de jueces o ayudantes, sino que se trasladará a los magistrados que se encuentran en otras unidades. Pensando en una optimización de personal de unos jueces de una unidad judicial que ya la tenemos identificada y que a estos jueces también vamos a determinarles el horario que necesitamos, que hablábamos de 24 horas, 7 días a la semana. Si es necesaria la contratación de mayor personal, sin duda se hará también. Es más, la Judicatura sufrirá una optimización de personal, es decir, reducción. Explicó el director general que tienen una reducción de $18 millones de su presupuesto y solo en el pago de salarios la disminución es de $10,5 millones. Al poner énfasis en que se precautelará, no se afectará al sector jurisdiccional, entonces veremos por el lado del sector administrativo dónde hacer la reducción de una plantilla óptima que no afecte al accionar de la justicia y la atención al usuario. En diciembre, 180 funcionarios fueron separados de sus cargos. En temas disciplinarios, aseguró Maldonado que ya se han sancionado a 570 servidores. 77 de ellos fueron destituidos. Y hay más cosas por revisar, pues se han abierto 1.730 expedientes. 940 de ellos ya fueron resueltos. Y precisamente uno de los casos a analizar responde a la queja que presentó el gerente de Petroecuador en contra de varios jueces en Esmeraldas que aseguró están perjudicando a la empresa pública. Nosotros analizaremos las quejas, se dará el trámite debido, además el debido proceso y se establecerán las sanciones disciplinarias en caso de verificarse infracciones igualmente disciplinarias. La nueva unidad de flagrancia funcionará en el Complejo Judicial Sur de La Valdivia, en Guayaquil. Hoy además se realizó la integración de los jueces de garantías penitenciarias y se entregó una sala de audiencia en San Borondón. Todo esto sin la contratación de nuevo personal. Dayana Monroy, 24 horas. Falleció en Quito el periodista y escritor Jorge Rivadeneira Araujo. Rivadeneira empezó su carrera periodística en 1956 en el Diario del Ecuador. Su afición por el básquetbol, especialmente, y por la lectura, le abrieron las puertas de ese mundo. 3 años después empezó a trabajar en la Compañía del Comercio, primero como redactor de deportes y con los años llegó a ser director de Últimas Noticias y de El Comercio. A finales de 1959 fue parte fundamental de la creación de la Serenata Quiteña, que con el tiempo derivaría en las actuales fiestas de Quito. Su legado consta también de 9 libros que hablan especialmente de la historia de Quito y sus personajes, pero contadas desde las anécdotas. Paz en su tumba.